Saluda el instructor Luis Felipe Pacheco Castro del área del transporte y tránsito y la seguridad vial del Centro Agroempresarial Sena Huachica Regional Cesar. Esta es una de las clasificaciones de las 9 mercancías y esta es precisamente la número 9, que se llama sustancias y objetos peligrosos varios, comúnmente también llamados misceláneos, objetos misceláneos o mercancías misceláneas. Dentro de la formación que tenemos nosotros en el SENA, en Operación Segura en el Transporte de Mercancías Peligrosas, entonces nosotros vamos a darle una clasificación y vamos a hacer recorridos dentro de este video para ayudar a formar y a educar dentro del área que me corresponde. Para hacer ese tipo de formación nosotros tenemos que conocer primero el vehículo, de qué forma está construido y de las medidas que debe tener, y nosotros como ya conocimiento y que tenemos nosotros una licencia para conducir y vamos a obtener un certificado, entonces debemos conocer el vehículo de acuerdo a su formación para que darle una garantía en el transporte de las mercancías. Entonces el transporte de la mercancía requiere que los conductores que transportan este tipo de sustancias o mercancías deben tener un certificado, pero ese certificado debe tener unos conocimientos, unas habilidades, unas destrezas y unas aptitudes. Y dentro de la formación que nosotros integral que tenemos en el SENA, entonces le vamos a evaluar el conocimiento, el desempeño y el producto dentro de la capacitación para que esos tipos de conductores en esa competencia de las mercancías dentro de los elementos técnicos indispensables y aplicando las oportunidades laborales lo puedan hacer y garantizar una movilidad segura dentro de lo que corresponde a ese tipo de mercancía que se transporta. ¿Por qué hablo de este tipo de mercancía y cada una de ellas? Dentro de la clasificación número 9, la Organización de las Naciones Unidas le da un rótulo para identificar esa mercancía y le da también un etiquetado. Entonces cada una de ellas se va clasificando de acuerdo a ella. Y como esta es una especie miscelánea, cuando hablamos de misceláneo, porque dentro de esa parte global se pueden transportar en un mismo vehículo varias mercancías o sustancias, pero deben irse totalmente separadas porque ya van rotuladas y embaladas y activadas. Entonces en esa parte van, cuando son en ese estado líquido, deben ir superiores o igual a la temperatura de 100 grados centígrados y en estado sólido iguales o superiores a 240 grados centígrados. Entonces ahí vamos a ver los materiales que corresponden a la clase número 9. Asbesto o amianto, semilla o harina de ricino, compuesto para moldear el plástico, harina y desecho de pescado, nieve carbónica o hielo seco, poliol, baterías de litio, asfalto caliente y silicato de sodio. Esas son las clasificaciones de las mercancías que van dentro de la clase número 9. Y hablamos de las divisiones. El material, objeto y durante el transporte presentan peligros diferentes a los componentes de las otras mercancías. Entonces ahí presenta una cantidades dentro de ese complemento que las materias que son inhaladas con ese polvo fino pueden poner en peligro de la salud. Y las materias y aparatos que en caso de incendio puedan formar dioxinas, materias que desprenden vapores inflamables, las pilas de litio y aparatos de salvamento, materias peligrosas para el medio ambiente, materias transportadas a temperaturas elevadas, ya hablábamos de la líquida y la sólida. Otras materias que presentan riesgo durante el transporte de ellas, que corresponde a la dimensión de las otras clases, de las definiciones de las otras clases, pues obviamente entonces vamos a clasificarlas, vamos a rotularlas y tenemos que irlas separando dentro de nuestro vehículo que hace parte del transporte. Para los requisitos de la sustancia o residuo es necesario tomar medidas de prevención y control para evitar efectos adversos sobre la salud personal o impactos negativos al medio ambiente. Por esta razón, además, debemos cumplir con unas normas generales y un requisito. Dentro de los requisitos como tal debemos tener nosotros la identificación del vehículo o el transporte, que ellas tienen que tener un rótulo y que ya deben tener un etiquetado también para la identificación, que ya les había hablado del vehículo. Requisitos del vehículo. Todo transporte perteneciente a la clase número D debe cumplir con la identificación del vehículo. Ya les hablaba que era el rotulado y era el etiquetado también, que debe ir marcado con el número de la ON que debe tener para identificar el tipo de mercancía. Entonces en este tipo de llevamos nosotros la tarjeta de emergencia, que es la principal, porque es que ella la que nos va a nosotros a orientar sobre el tipo de situación o circunstancias que se nos presenten en un tipo de derrame para ver de qué manera podemos nosotros actuar.
y esa tarjeta debe de un sitio visible que se pueda recoger en el inmediato para que se le dé el traslado o se le dé el tratado que corresponde a ella. Entonces, equipo de carretera, equipo de atención de emergencia, equipo de protección personal, equipo de recolección y limpieza y equipo de derrames, que es lo que tenemos que nosotros tener para poder actuar. Los rótulos de identificación, entonces decimos que los rótulos tienen unas medidas de 25 centímetros, como es un rombo, 25 centímetros por cada costado. Y la identificación de las Naciones Unidas en su respectivo rótulo también dice que 30 de largo y 12 centímetros de ancho, con la identificación del número que corresponde a la mercancía que se transporta. Rótulo de identificación. También se debe rotular la mercancía si se transporta a temperaturas elevadas o que contaminan el medio ambiente. Y este es el símbolo que debe llevar. Para nosotros poder identificar los rótulos deben ser resistentes a las condiciones adversas del clima. Y ahí vemos el primero identificado, que es el componente de lo que es un componente o un daño causado a los contaminantes de la parte acuática o marítima. Eso es lo que nosotros tenemos que también tener en cuenta cada vez y señalarlo e identificarlo en caso de un vertimiento de ese tipo de sustancia. Como elementos de protección personal, famosos EPP. Esos equipos nosotros tenemos que tener cuidado al seleccionarlos, porque no por ser una sola mercancía o una sola sustancia o un solo elemento o una sola presentación y en este pequeño paseo que estamos mirando y estamos observando dentro de este video, los equipos tienen que tener una clasificación, porque es que aquí tienen unos tipos de sustancias o mercancía. Debe llevar un casco, una monogafas, un protector de vía respiratoria, guantes de caucho o neopreno o traje impermeable o neopreno, que es la composición del traje, y botas con punteras de acero. Ahí le vamos a mostrar nosotros otro tipo de elementos que debemos tener nosotros para poder, en caso de que se nos presente en un tipo de emergencia, en un derrame, en un vertimiento, en un volcamiento, entonces poder nosotros actuar de manera profesional. Y aquí vienen los elementos de protección personal. Aquí vienen a tener unos equipos de aire autónomo presión positiva. Entonces, ese tipo de elementos son diferentes. Y ahí vemos nosotros la cámara que debe llevar, la parte del casco, la protección de los guantes y ese tipo de elementos para poder nosotros poder actuar y poder intervenir dentro de lo que corresponde como profesionales nosotros también. Y los equipos de recolección de limpieza y lo que tiene que hacer referencia. Entonces aquí vemos nosotros los elementos o kits de derrame que deben tener una cantidad de elementos, sobre todo que dice que cintas de señalización, materiales absorbentes, barreras absorbentes, palas de plástico, bolsa de polietileno para almacenar una parte del producto derramado, masilla epóxica y equipo de atención para derrame. Posible riesgo por incendio o por explosión. Entonces algunos materiales pueden arder, pero no incendiarse inmediatamente. Entonces los contenedores pueden explotar cuando se calientan. Algunos materiales deben transportarse a altas temperaturas. Entonces ahí es donde pueden producir algún tipo de explosión. Posible riesgo dentro de la salud. La inhalación puede causarnos daño a nosotros directo o indirecto. No tanto por inhalación, también por al tener contacto directo, porque al contacto también nos puede afectar a nosotros la parte del cuerpo. Algunos líquidos producen vapores, la fuga resultante del control de incendio puede causar contaminación. Las emergencias, ¿cómo la debemos nosotros? El vehículo debe contar con equipos básicos, dotaciones especiales de acuerdo a la tarjeta de emergencia, al material transportado. Algunos componentes básicos para las emergencias son el extintor de incendio, equipo de carretera, equipo de protección personal, equipo para la recolección y limpieza de derrame. Ese tipo de situaciones que ahí vemos demarcadas nosotros. Además de eso, en este tipo de elementos también generalmente se recomienda el extintor, el multipropósito, que sirve dentro de su nombre lo indica. Recomendaciones en casos de emergencia. Una parte lo que tiene que contar con las siguientes recomendaciones. En una parte lo que tiene que ver con el derrame. Mantener siempre la calma, que es lo que principalmente dice, o aislar
el derrame en las direcciones que cuenta, evitar el contacto con el material derramado, detenga la fuga, que eso, para eso están unos elementos que van dentro del kit, prevenga la nube de polvo, evite la inhalación y los vapores si los hay. Esas son muchas de las recomendaciones que especialmente nosotros debemos tener y eso va dentro de la tarjeta de emergencia. Las recomendaciones: absorber con arena el material o combustible, entonces coloque los residuos, construya un dique, cubra con derrame el polvo, prevenga la entrada y salida de las vías navegables, las alcantarillas, los sótanos o el área confinada. Esa parte es lo que nos corresponde a nosotros, tener mucho cuidado, y por eso es que nos habla a nosotros de tener un autocontrol para poder nosotros como primeros respondientes tener una debida y adecuada presentación y atención de lo que a nosotros nos corresponde. Dentro de los incendios, entonces ahí le evacúe a unos 800 metros a la redonda, utilice el polvo químico seco, mueva los contenedores del área de fuego, manténgase alejado de los tanques envueltos en fuego, porque eso puede causar una explosión también. Entonces por eso es que se refrigera y se llevan unas temperaturas elevadas. Y los primeros auxilios, siempre nosotros antes de hacer partícipe de eso, debemos hacer un barrido. Primero, tenemos que aislar el área. Segundo, mirar que no vaya a causarle daño, ni se vaya a causar daño, y nosotros poder tener una amplia visión para que cuando tengamos nosotros que llamar a los equipos de emergencia, nosotros ya tengamos ubicado de qué manera le vamos a nosotros a orientar, para que cuando ellos ya lleguen, ya tengan todo el conocimiento previo, porque yo como profesional ya yo les he dicho, y cuando ellos ya llegan preparados para actuar sobre la sustancia o la mercancía derramada. Entonces vamos a tener mejor disposición para hacer ese tipo de acción. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros este tipo de referencia? ¿De dónde yo les voy a hablar y vengo hablando? Del Consejo Colombiano de Seguridad, del Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, del Ministerio del Fomento, del Ministerio del Transporte, porque ellas crearon el decreto 1609 del 2002. Y entonces ese tipo de cosas. Y nosotros tenemos la institución más querida por los colombianos, la cual en estos momentos represento, que es el SENA. Aquí nosotros también en esta área podemos, en el caso mío, que también soy dentro del área de evaluador de competencias laborales, nosotros podemos certificar a los profesionales de la conducción, los que de manera empírica siempre han tenido ese tipo de formación. Pero ¿qué hacemos nosotros? Les evaluamos y les certificamos, pero ellos dentro de la evaluación nos tienen que demostrar el conocimiento, el desempeño y producto, y se los evaluamos y les certificamos dentro del SENA, porque somos la entidad también certificadas en Colombia. Invitar y decirle que la clasificación de los número 9 de este tipo de mercancía o sustancia es un objeto peligroso o vario o misceláneo, y darle las gracias a ustedes por participar, por formarse, por estar siempre con el SENA y especialmente con el Centro Agroempresarial SENA Aguachica Regional Cesar. Su amigo instructor Luis Felipe Pacheco Castro les saluda y les da las gracias por su participación y los invita a seguirse formando en el SENA.